Leemos la Biblia, capítulo 26 de Mateo y el versículo 57. San Mateo, capítulo 26 y el versículo 57. Amén. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, no cada vez que se mete acá en la Biblia uno no puede dejar de sentir, pues, como la emoción de la situación, la emoción del momento. Yo siempre pienso, hermano, en la naturaleza nuestra como seres humanos. Los seres humanos somos bastante complicados. Nosotros somos bastante complicados. Y uno puede sentir eso, hermano, en cosas tan sencillas, ¿no? En cosas tan sencillas. Por ejemplo, cuando uno invita a un grupo de personas a comer. Uno invita a un grupo de personas a comer porque quiere pasarla bien. Pero resulta que el uno puede comer de esto y el otro no. O el uno quiere el otro no quiere esto. Entonces es como difícil darle gusto a todos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van a un restaurante y la comida del restaurante a uno les gustó y a otro no les gustó, ¿cierto? Son cosas así sencillas. Con el Señor Jesucristo pasaba igual, ¿no? Jesús, hablando con los escribas y los fariseos, les decía: esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dicen: os cantamos y no bailasteis, y os endechamos y no lamentasteis. O sea, ni porque están contentos los otros están contentos, ni porque están tristes los otros están tristes. Y entonces Jesús les dice: porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decían: este tipo está endemoniado, porque no hace sino aguantar hambre, ayunar y de todo. Y Jesús dice: y vino el Hijo del Hombre, que come y que bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y entonces, ¿quién entiende a la gente, no? ¿Quién entiende a la gente? Pero luego Jesús dice: pero la sabiduría es justificada por los hijos. En medio de toda esta confusión y de gustos y de pensamientos y de opiniones, hay una raza, hay una clase de personas que saben degustar lo que viene del cielo, que tienen un paladar espiritual para saber entender qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios.
Y últimamente la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allí hay un secreto, ¿no? Allí hay un secreto, porque pues el dicho popular es que el Señor Jesucristo derramó su sangre y vino a salvar al mundo. Pero realmente el Señor Jesucristo no vino a salvar al mundo, ni tampoco derramó su sangre por todo el mundo. Esa es la verdad. Él derramó su sangre para que todo aquel que en él, ¿cómo dice la Biblia? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cuál es que va a ese versículo ahí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Conclusión: entonces él vino a derramar su sangre fue por los creyentes. Él vino a salvar fue a los creyentes. Él vino a buscar a los que puedan creer su palabra y puedan creer su mensaje. Los demás no pueden. Tremendo, ¿no? Aunque quieran, hay una clase de gente que no puede creer. Capítulo 15 de San Mateo. San Mateo capítulo 15 dice: y el versículo 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, dice Jesús, ese pero quiere decir, ustedes cambiaron el mandamiento de Dios. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, que dice Jesús a esos personajes. Así que entonces allí había un grupo de personas que invalidaban el mandamiento de Dios y en cambio guardaban tradiciones de hombres. ¿Estamos? Jesús dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Desafortunadamente, la falta de estudio de la Biblia en la gente, que la gente no le gusta estudiar la Biblia, entonces les enseñan mandamientos de hombres y les hacen creer que son doctrinas de Dios. Amén. Y entonces este es un espíritu que desde el Señor Jesucristo y todo el tiempo desde los profetas se ha metido en medio de la gente. Entonces Jesús dice: en vano me honran. Que la gente realmente trata de honrar a Dios con sus rezos, con sus misas, con sus ritos y con sus cosas. Ellos quieren honrar a Dios, pero Dios dice: en vano me honran. ¿Qué quiere decir en vano? ¿Qué quiere decir en vano? Están perdiendo el tiempo, porque Dios no recibe esa clase de honra. A Dios se le honra cuando se cumple con su palabra. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Le dicen los discípulos a Jesús y le dice: Señor, ¿sabes que se ofendieron? Eso puede sonar en cierta forma como
como que si estuvieran diciéndole a Jesús: Señor, ¿por qué no es un poquito como más mansito? Háblenles más suave, miren que ellos vienen a escuchar, ellos vienen a saber, y usted los trata como duro a veces. Y entonces Jesús dice, verso 13: pero respondiendo Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué pasa? Será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y está hablando de personas, ¿sí? Él está comparando a las personas como plantas, como semillas que fueron sembradas. Y entonces él dice que hay una clase de personas que no las sembró el Padre Celestial, ¿sí? ¿Eso es lo que quiere decir o no? ¿O es otra cosa? Otra cosa me ayudan a entender, porque eso es lo que yo entiendo. Él está diciendo que hay unas plantas que no las plantó el Padre Celestial, y está hablando de gente, está hablando de personas. Yo lo veo así como que indeciso. Sí, claro, esto lo asusta, porque entonces uno se pregunta, dice, bueno, si no fue el Padre Celestial, entonces ¿quién hizo a los otros? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Pues sigamos hablando con Jesús, dejemos que Él nos explique. Capítulo 13 y el versículo 24. Les refirió otra parábola, otra vez Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Está hablando de plantas otra vez, ¿sí o no? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces hay dos sembradores, ¿sí? Y si hay dos sembradores, hay dos semillas. Si hay dos semillas, hay dos clases de plantas. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Como quien dice, un enemigo sembró también. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Verso 36 del mismo capítulo 13. Verso 36 del mismo capítulo 13. Entonces, despedida la gente, Jesús despidió a la gente. Entró Jesús en la casa, y acercándose a esos discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí ya es Jesús encerrado con sus discípulos. Cuando él dijo la parábola, estaba toda la gente, escribas, fariseos y de todo. Pero entonces aquí ya en secreto, por eso el 36 dice: entonces despedida la gente, se acabó el culto, se fue la gente. Oyeron la parábola, oyeron la explicación, y pues yo me imagino que más de uno se iría pensando, bueno, qué era lo que quiso decir, ¿cierto? Y los discípulos pues tampoco entendieron qué fue lo que quiso decir, porque si hubieran entendido no estuvieran pidiendo explicaciones, ¿cierto? Y entonces ahora ellos dicen, verso 36 dice: entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. No entendieron, ¿cierto? Que si entendió, yo entiendo algo que yo acá pedí explicaciones. Pero si ellos pedían explicaciones fue porque no entendieron. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos están entendiendo? Aunque lo hemos explicado varias veces, ¿no? Verso 37. Respondiendo él les dijo, oiga la explicación, ojo con la explicación. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre se refiere al ungido de Dios, al Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son
los hijos del malo. Entonces hay dos padres. ¿Sí? ¿Hay dos padres o no hay dos padres? A ver. ¿Sí lo saben? Por eso Jesús dice, toda planta que no plantó mi papá, toda planta que no plantó mi papá, mi padre, será desarraigada. Bendito el nombre del Señor. Resulta que usted mira en el capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 de Juan. Y el versículo 41. San Juan 8:41. Ojo que esto no lo escribí yo, esto es lo que la Biblia dice. A mí me gusta que pronto la gente se convenza de que no es que el hermano Ramón dijo. No, yo no estoy diciendo nada, yo estoy leyendo la Biblia. Pero me gusta que la gente apunte. Yo no dije esto es Jesús. Jesús es el que habla aquí. Es más, yo casi no predico, casi todo el tiempo me la paso leyendo la Biblia. 8:41 dice, está Jesús hablando con los escribas y fariseos. Y Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Note que Jesús no dice las obras de vuestro Padre, porque Jesús no se mete en ese cuento. Como quien dice, el papá de ustedes es distinto al mío. Amén. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Bueno, aquí Dios nos da una fórmula. Un verdadero hijo de Dios tiene que amar a Jesús, amar su doctrina, amar su mensaje, amar su vida, amar sus obras, amar sus enseñanzas. Y entonces Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Le entendían a Jesús? No. ¿Por qué no le podían entender? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y el verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y cuando a alguien le gusta que le den en la cabeza, cuando a alguien le gusta que lo engañen, cuando a alguien le gusta que jueguen con su conciencia, entonces es un hijo del diablo. Porque hay gente que ama la mentira, hay gente que le gusta la mentira. Y no, yo sé que aquí no es, pero pues hay algo que le gusta ahí, que le gusta el calorcito. Y no, yo sé que aquí esto es mejor dicho. En estos días me llamó un hermano y me dijo, hermano, yo sé que lo que usted predica es verdad, pero es que aquí está mi familia, pero es que aquí crecí, pero es que aquí nací. Pues si le gusta, al que le gusta el barro, le gusta el barro, quédese ahí tranquilo y no se preocupe, porque esa es la verdad. Yo creo que voy a coger a un cerdito, hermano, y lo voy a bañar y lo voy a perfumar y lo puedo poner bien bonito, le pongo un moñito y hasta lo visto bien elegante y suéltenlo. Apenas vea el primer pantanero, él se va. Eso es lo que a él le gusta. Él no es de otra clase de naturaleza. Amén. Esa es su naturaleza. Y entonces por eso el Señor Jesús dice, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Volvemos al capítulo 13. Capítulo 13 de Mateo y el verso 36 dice, le damos el 37. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Amén. Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo fue el que sembró la semilla. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego,
así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Será que los otros eran sordos? ¿Será que los otros eran sordos? No. Lo que pasa es que no todos entienden la voz del Espíritu Santo. Entonces por eso dice, el que tiene oídos para oír, porque no todo el mundo tiene oídos para oír a Dios. Usted le habla a una persona de Dios y algunos rezongan, más bien, no, eso, aquello, esto, lo invítelo para un baile, para una parranda, para un lugar de eso, de perversión. Sí, ese payaso tiene oído. Amén. Y entonces Jesús dice, el que tiene oído para oír, se refiere al que puede oír lo que les estoy diciendo. Amén. Que oiga. Bendito el nombre del Señor. Por eso Apocalipsis dice, cada vez que un ángel habla en Apocalipsis, en los 7 mensajes, que es bueno hablar de eso, de los 7 espíritus. Amén. La Biblia habla que Dios tiene 7 espíritus. Y entonces cada que habla un espíritu de Dios, termina el mensaje diciendo, el que tiene oído para oír. Vamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2. Y el versículo 7. 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso lo repite en los 7 mensajes. Viene el mensaje para Éfeso y termina diciendo así. Viene el mensaje para Esmirna y el versículo 11 dice lo mismo, 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso era que Jesús decía, ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? Porque ellos no tienen oído para ese lenguaje. Por ejemplo, que aquí viniera un gringo a hablar inglés, hermano, se riega conmigo porque yo no tengo oído para ese idioma, no entiendo. Amén. Ese idioma no es mi idioma. Y si pronto por aquí hay alguien que sabe inglés, él puede decir, el que sepa inglés que me oiga. Yo de inglés no sé. Y entonces de igual manera, las personas que no tienen oído para oír la voz del Espíritu Santo, pues ni modo, ellos no van a entender. Pero hay unos que sí entienden. Yo oigo a Jesús y yo le entiendo, y como le entiendo, le creo. Pues uno dice popularmente es que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Qué dicha, hermano, qué rico que todos realmente fuéramos hijos de Dios. Porque si todos fuéramos hijos de Dios, todos tendríamos oído para escuchar al Dios de esta Biblia y no habría tanto problema. Aquí no estaríamos peleando que yo soy de esta iglesia y que yo soy de la otra y que yo soy de acá. Bendito el nombre del Señor, porque todos tendríamos la misma naturaleza. A todos nos gustaría la justicia, a todos nos gustaría la verdad, a todos nos gustaría perdonar, a todos nos gustaría amar, a todos nos gustaría servir, porque eso es lo que le gusta a mi Dios. ¿Sí es así o no es así? Pero ya ven que no a todos les gusta. Si a todos les gustara, nosotros no tendríamos tantos enemigos. Bendito el nombre del Señor. Porque créanme que en esta misma hora, en más de una iglesia, nosotros somos el tema de la dominical. Y bueno, y también el tema de la dominical de nosotros son ellos. Capítulo 3 y el versículo 15 de Génesis. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Yo quiero que ustedes noten que aquí es Dios el que está hablando, ¿no? ¿Leemos todo el capítulo? No, quedémonos ahí, ya después usted lee todo el capítulo en su casa. Y pondré enemistad
enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de dos personas ahí, de dos seres ahí, ¿cierto? Hay una enemistad entre ti y la mujer. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con quién está hablando Dios aquí cuando eres los lectores de la Biblia? A ver, ayúdenme. Está hablando con el diablo. No le digamos serpiente porque es que la gente no entiende qué es la serpiente aquí. La gente cree que esta serpiente es una culebra. La gente cuando acá la Biblia habla de serpiente, la gente cree que esta serpiente acá es una culebra, de esas que andan por ahí arrastrándose y comiendo ratones y sapos. No, esta no es una culebra de esas, este es el diablo. Aquella serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Y este diablo de aquí está oyendo la voz que Dios le está diciendo, la sentencia. Así que esta serpiente entiende cuando Dios le habla. Esta serpiente de aquí es astuta. Amén. Sabe, se conoce la Biblia. Esta serpiente se conoce la Biblia. Ella sabe lo que Dios ha dicho. Por eso cuando esa serpiente habló con la vuestra, una serpiente que habla. Las culebras no hablan. Yo no sé por qué los predicadores son tan estúpidos para venir a decir que una culebra que estuvo con Eva y que, ¿por qué dicen tanta tontería? ¿De dónde salen con tanta bobada? Esto no es una culebra. Esta serpiente es una bestia. Por eso la Biblia dice, verso 3, capítulo 3, verso 1. Escuche esto, mire. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una serpiente que habla, y aparte de que habla, sabe lo que Dios ha dicho. O sea que también leía la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Bien, con esta serpiente es que Dios está hablando en el capítulo 3 y el verso 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces hay una simiente de la serpiente o del diablo y hay una simiente de la mujer. ¿Sí? ¿Qué es simiente en la Biblia? ¿Cuál es la simiente de un hombre aquí en la tierra? Pues los hijos. Los hijos. Entonces esta serpiente tiene hijos. Y también son serpientes. También son serpientes. Y no son serpientes de esas que por allá Jesús les decía a los escribas y fariseos, serpientes, víboras, generación de víboras. Le dijo Juan el Bautista a otros, ¿qué quiere decir generación de víboras? Pues descendientes de una víbora, hijos de una serpiente. Por eso Jesús les decía a los escribas y fariseos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que el diablo por ahí siempre está tratando de dañarnos el caminado. Amén. Pero también nosotros siempre le estamos dando en la cabeza. Cada vez que usted abre esta Biblia y habla, por eso es que ellos dicen, oiga, está hablando de nosotros. No nos quiere, pero es que quiere darle en la cabeza. Y entonces, ¿qué sucede? Estas dos simientes, estas dos semillas, fueron sembradas por primera vez en la barriguita de Eva. De ahí salió el primer hijo de Dios, y de ahí salió el primer hijo del diablo. Ahora no me van a preguntar cómo hizo el diablo para poner esa semilla ahí. Eso se los dejo de tarea. Si eso se lo dejo a la revelación del Espíritu Santo y a ustedes. Pero de la misma barriguita de Eva salió un hijo de Dios y salió un hijo del diablo. Eran hermanos. Tremendo, eran hermanos, pero no eran hijos del mismo padre, porque así dice la Biblia. Uno lo sembró Dios y otro lo sembró ¿quién? Así dice la Biblia, a mí no me echen la culpa. O explíqueme de dónde sacó Caín esa naturaleza de asesino. ¿Puede un hijo de Dios ser un asesino? ¿Podría un hijo de Dios aborrecer a su hermano porque el culto de su hermano le cayó bien a Dios y el de él no? Porque Caín se enojó fue por el culto. Todo iba muy bien hasta que los dos fueron a adorar. Todo iba perfecto hasta que los dos fueron a hacer el culto.
Y resulta que Caín tomó de lo mejor del fruto de la tierra, hizo un altar bien bonito, bien elegante. Y él se fue a cantar bien bonito, a hacer su culto. Y resulta que también Abel se va a hacer el culto, y el culto de Abel es un culto raro. Abel se va a hacer el culto, coge una piedra y cogió un corderito.